¿Vamos a cantar? Vamos a cantar. Dale. Muchas veces me pregunto ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte. Buenas tardes. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñes
Bueno, yo tengo un problema, buenas tardes, y el problema es que quiero, mientras la gente está llegando, gracias por volver, gracias por venir, eh, volver a escuchar esta canción, si les parece, a mí me gustaría. Elena Roger. ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. Aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. He llegado a no escucharte tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñan a vivir. Movimiento, las cosas tienen movimiento. Oportunidad de estar en libertad. Y es que siempre estarás, siempre estarás. Bueno, no soy DJ, o como se diga. Saludo muy efusivo, muy conmovido. Otra vez nos encontramos, este es el sexto encuentro, y espero que durante este encuentro podamos retomar, repasar, y hacer ese ejercicio que permanentemente yo hago en mis clases, en los seminarios, en los encuentros, cuando los encuentros tienen una cierta duración, que es el acto o el gesto de la sedimentación. Es una palabra que, bueno, particularmente me gusta, es una palabra larga, es una palabra que se sostiene, es una palabra que alude a un fenómeno, bueno, de la naturaleza, pero también a una actividad, a una acción que se ejecuta sobre ella, sedimentar el río, sedimentar las piedras, sedimentar como qué es lo que puede ir quedando a partir de un pasaje, a partir de un camino, a partir de un recorrido. Y en esa sedimentación yo entiendo que cada uno de nosotros hace subrayados particulares, hace aquello de marcar palabras, frases, sentidos, sonidos, y ese subrayado es
a mi modo de ver, una forma de, no solo de lectura, de ir a un texto, por más que sea filmado, oral, de ir a un texto, de ir a un volumen, a una valija, a una maleta, y poder encontrar, poder hacer ese subrayado no servil, no de subrayarlo todo, sino de encontrar en ese océano que es un texto, que es una voz, que es un vínculo, encontrar esos sedimentos, esos trozos, esos minerales que cargan algún sentido particular y permanecen en el tiempo, es decir, se forman, nacen de ese texto, pero luego componen otro texto. Es como si recogiéramos con las manos esas partículas, ese polvo, y pudiéramos llevarlo a nuestra propia vida, lo pudiéramos conducir por otro río. Y a mí ese momento me parece particularmente interesante, particularmente profundo, porque hace de el ejercicio de transmisión, el ejercicio del relato, del contar, hace algo muy hermoso que es sí, quitar la autoría personal, que esas palabras, esos párrafos, esos fragmentos queden demasiado adheridos a un autor determinado, una voz determinada, un texto determinado, y pasan a formar parte del propio texto. Y eso, a mi modo de ver, genera dos movimientos que son entrañablemente educativos. Uno es que el autor primero, el que de alguna manera lo dijo por primera vez, si es que algo de eso hay, Foucault negaría esta posibilidad, digamos, uno entra en el orden de un discurso marcado por la historia, marcada por la historia del mundo, pero de alguna manera se desprende de esa primera voz, de la voz original, y ya no se somete de un lado a la lógica, a la autoridad o del autoritarismo, del quién lo dijo, de que esa frase le pertenece a alguien en particular. Y el segundo movimiento, que creo que es precioso, es cuando no se sabe de dónde viene algo, de dónde proviene, cuando en vez de ser fieles a una frase, a una idea, a un texto, a una voz, lo que hacemos es ser infieles, y ese es el momento en el cual la herencia, el bagaje del pasado es apropiado por alguien, se lo apropia y le puede dar otro destino, otro camino. Por eso a veces el tratamiento que se le da canónico a algunos textos, a algunas voces, bueno, me disgusta particularmente porque tengo la sensación de que quedan demasiado pegados, demasiado adheridos. ¿A qué viene todo esto? Bueno, una de las cosas que fui pensando esta semana a partir de lo que me enviaron y que otra vez celebro enormemente, celebro primero esa confianza, ese gesto de desprendimiento. Yo he tomado quizás una actitud no del todo complaciente, en el sentido de que no he comentado particularmente a las personas su propio texto. No quiero ser yo un corrector. Yo alguna vez dije que las palabras deberían pasar a través mío, que yo sería en este caso, solo en este caso, ese río por donde dejar que que la naturaleza haga su trabajo de alguna manera, o que la escritura haga su trabajo. Una de las cosas que pensé a partir de algunos comentarios recibidos
Voy a parar aquí para saber si está todo bien y si me están escuchando bien, si alguien tiene ganas de decírmelo. Espero, para poder seguir y no sentir que estoy como hablando solo. ¿Alguien? Bueno, doy por supuesto que vamos bien, porque aquí se ha interrumpido en mi teléfono se ha interrumpido los comentarios, por lo tanto no puedo ver quién está ahora ni si lo reciben bien. A partir de un comentario, ¿se acuerdan que la semana pasada discutimos el escribir, el relatar, el contar uno, el contar con uno, el contar con alguien? Y cómo a partir de esa idea fue planteada una necesidad probablemente, o bueno, un interés, un deseo, una pasión, como ustedes lo quieran poner, de escribir con la salvaguarda de que estábamos enfrente de dos límites. Uno era que la escritura cura relativamente las heridas, es decir, mantiene con las heridas una relación muy de ardor, de picazón, pero que incluso la escritura puede abrir todavía más una herida, es decir, puede hurgar, puede entrarle a la herida y conocerla más. En el peor sentido de la palabra conocer quiere decir saber más de ella, doler más. Entonces, claro, me olvidé quizá de decir que la escritura no puede ser un imperativo, que la escritura no puede ser el relato, no puede ser un imperativo, que no había nada en lo que yo estaba diciendo que se pudiera escuchar, claro que sí, pero que no querría que se escuchara así, como una petición de mi parte a hacer ejercicios de escritura, porque, bueno, eso puede funcionar en mí, puede funcionar en tantos otros, puede no funcionar en mucha gente, puede producir ese dolor agregado, puede ser como una extensión de una herida, y por lo tanto no estaba yo invitando a una hipersensibilidad, sino a un pensamiento sobre la escritura, un pensamiento sobre el relato y la oralidad, y que en la medida que vamos desenrollando la lengua, o en la medida en que eso que está en la punta de la lengua, o más atrás también, pueda vociferarse, su destino o su estructura no es necesariamente el poema, el cuento, la narrativa. A veces son gritos, son quejidos, son aullidos. Y he recibido muchos de esos quejidos, muchos de esos aullidos, muchos de esos gritos de dolor, de soledad, de intemperie, de impaciencia. Y pensé en algo que tiene que ver con, bueno, no debe haber un imperativo. Esto también puede servir, entre comillas, en la relación que tenemos con nuestros estudiantes. Cuando la escritura se vuelve pura petición, y cuando además la escritura se vuelve, o el relato, etc., se vuelve respuesta, solo respuesta a un pedido, es decir, cuando obedece a una petición, vamos a escribir sobre, pero además, cuando ese escribir sobre se transforma en una suerte de mecanismo de responder a la tarea, de responder a la petición, ahí ya entramos en otro género de escritura, que es la escritura servil, la escritura que tiene que atender un pedido.
Y yo en ese sentido soy bueno, muy directo, muy consciente, coordino un posgrado de escrituras y me da la impresión de que hay una diferencia entre construir un relato, yo dije incluso equivocadamente, a pensar en ese relato como la carne viva personal, ¿no? De ahí que muchas veces se confunda esa escritura resultante con la intimidad de la persona y se pongan en juego elementos que a mí me desbordan, me superan y que no sabría cómo contemplar, como pueden ser las angustias y ¿cómo decirlo? El tacto y el contacto con una interioridad desprotegida y que en una expresión encuentra el nombre de ciertas cosas y que le puede provocar consecuencias que yo no puedo acompañar, digamos, nadie puede acompañar. En resumen, lo que me parece que habría que decir en este sentido es que de escribir, si fuera ese el caso, no como producto de una petición y tampoco no como una respuesta a una demanda, de escribir como bien o mal se puede. Y no hablo simplemente de las ortografías y las gramáticas, que por supuesto para escribir hay que conocer el lenguaje, hay que intentar conocer el lenguaje, nadie puede desmontar una estructura sin conocerla de alguna manera, pero me refiero a alivianar el peso que sobre la escritura todavía existe, aunque la pregunta de si la escritura sigue siendo en las instituciones educativas un factor tanto de poder como de privilegio es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta. Entonces, quiero responder a esa cantidad fantástica de mensajes a propósito de no sé escribir, no puedo escribir, no pude, no consigo, no llegué a tiempo para eso que usted pidió. No era ese mi deseo, perdonen si así quedó, pero mi idea era invitar, y yo creo que la escritura, la lectura, bueno, el conocimiento en general, el saber, procede de una invitación, de un interés. Y por lo tanto, disculpen si hubo algo en lo que pude haber dicho que resonara como hay una tarea para el lunes que viene. Yo lo que tenía ganas era de, bueno, hacer cosas juntos, de reunirnos a propósito de las cosas que hacemos. Y quizás ni hubiera sido necesario decirlo porque la fluencia y la confluencia de textos, de mensajes, de cartas, continúa siendo precioso, Esto era lo primero que quería decir, y ustedes ven que la sedimentación, ese ejercicio de sedimentación, es como un ejercicio de aclaración permanente, de eso que va entre lo que se dice y lo que se escucha, entre la palabra que digo y la palabra que se toma, al mejor estilo del poeta Roberto Juarros, ¿no? Entre la palabra que digo y la palabra que se oye, un vacío, la nada o el todo. Y entre esa palabra que se dice y esa palabra que se escucha, yo diría que se abre el más bonito juego de conversación. Pero la conversación también implica una sedimentación y una aclaración permanente, ¿no? ¿Qué quisiste decir cuando dijiste? ¿Qué fue eso que mencionaste aquella vez de nuestra vida, pero también de la literatura universal, donde
aquello que fue dicho alguna vez fue tomado en un cierto modo y forma parte de un desacuerdo o de un acuerdo implícito, forma parte de lo tácito o forma parte de la piel viva entre dos personas. Por lo tanto, lo que me parece interesante en ese primer lugar y que se deriva hacia el campo de la educación es no revestir a la escritura de una petición y de una función de respuesta únicamente. Una función de respuesta únicamente. Lo segundo que me gustaría comentar antes de entrar en otras cuestiones que han llegado y que quizás me lleve un poquito de tiempo y siempre me llevará el tiempo que la propia conversación vaya determinando, es una lectura o una sensación de una lectura de lo que estamos viviendo y relacionada con lo político de hace, creo yo, 2 encuentros, una búsqueda de algún tipo de respuesta a esta sensación que todavía permanece de dolor, de desmoronamiento o de impaciencia, o quizás también esta sensación de demora del reencuentro con la habitualidad, con lo que de algún modo se llama la normalidad de nuestras vidas. Reúno todo eso, es decir, el dolor por un lado, la incertidumbre, lo que se puede llamar la intemperie del tiempo en que se vive, lo reúno con esta suerte de impaciencia que ya se empieza a notar en mucha gente a propósito de su relación con la incertidumbre y con el desmoronamiento. Y lo tercero es esta necesidad tan humana de basta ya y de querer de algún modo retomar las actividades, no tanto, yo diría que es la forma de hacer esas actividades, el modo social, el modo corporal, el modo táctil, el modo perceptivo, de poder hacer cosas. En lo personal, yo sí que he llegado como a un límite de estos medios, de estas redes. Seguirán muchas actividades por delante hasta que todo vuelva a cierta habitualidad, pero ciertamente creo que yo he sentido que he tocado un límite y que preferiría estar en medio de ustedes o en cada lugar donde ustedes están viéndonos, teniendo la oportunidad no solo de que yo hable y que ustedes escriban, sino del encuentro cara a cara, etc. Entonces, hay algo que va entre el dolor de muchísima gente, no solo que enferma y con riesgo de algo más, sino también el dolor de la gente que está en una situación de calle o que está en una situación muy precaria. Hay también esa impaciencia que yo llamaría de la clase media, y hay también un deseo explícito de abrazarnos, tocarnos, sentir el aliento, sentir la piel, sentir que somos cuerpo y no que somos una pantalla en la cual nuestros cuerpos se presentan o se representan. Entonces, sobre eso, que le estuve dando algunas vueltas, pensando en no cómo resolver ese enigma entre los 3 fragmentos del problema actual, digamos, o de nuestra vida actual o de nuestro mundo actual, sino cómo leer en un libro muy pequeño quiere decir en un ensayo muy, muy breve,
de Peter Sloterdijk que se llaman El mismo barco, y que allá por la página 82-83 toma el Decamerón de Boccaccio, y él lo toma en el año 1994. Es decir, este es un libro de 1993 en alemán y 1994 fue la traducción al castellano. En ese libro, que yo creo que, bueno, se ve, pero no sé cómo, se ve al revés seguramente, es de la editorial Siruela, es una editorial de Madrid muy pequeña. Acá en la Argentina es un libro que creo que todavía se encuentra, porque en esas páginas que van de la 82 a la 85 aproximadamente, hay algo que hace Peter Sloterdijk y que en la discusión actual, filosófica, política, cultural, educativa, no se menciona tan claramente o no se ha retomado con la misma claridad que entonces. La cosa es la siguiente, y esto lo voy a comentar porque sé de mucha gente que ha estado leyendo, por ejemplo, el propio Decamerón de Boccaccio, o La peste de Camus, o Némesis de Philip Roth, que ha vuelto a eso que podemos llamar la literatura pandémica, digamos, o la literatura de las epidemias, no para construir realidad, sino para ha dado algún tipo de anticipación a lo que estamos viviendo hoy. De hecho, creo haberles comentado esa dualidad que se presenta en esta literatura a propósito de el futuro festejo. Cuando todo esto acabe, el futuro festejo, las novelas en general muestran esa libertación, ese respiro masivo, pero también muestran ese costado donde todavía alguien sospecha de que esto lo volveremos a vivir, de que esto no ha terminado y que no habría que festejar tanto. ¿A qué quiero en concreto apuntar en este llamado al libro de Peter Sloterdijk, en esos fragmentos de esas páginas? Que cuando él presta la atención al Decamerón de Boccaccio, él no le va a prestar atención a la historia lineal, a la historia del texto. Lo que va a hacer es tomar una parte en la cual una joven que curiosamente y no tan curiosamente se llama Sherezade, no confundir con otras Sherezades más recientes, digamos, porque ella en medio del caos y en medio del desmoronamiento, allá en el siglo XIV, o sea, es la peste negra europea del siglo XIV, ella busca unos amigos para irse a las puertas de la ciudad y vivir en algo así como una suerte de cofradía, una cofradía rodeada de música, literatura, etc., con el propósito no solo de resguardarse, no solo de salvarse, sino también, y no solo de esperar y de protegerse, sino también de, cito textualmente de lo que recuerdo, vivir con una cierta alegría y una cierta humanidad. En este momento tengo que pedirles un minuto de que me retiro porque han tocado el timbre y tengo que ir a atender. Un minutito, por favor.
Gracias, estos son los efectos de la transmisión en vivo. Perdonen ustedes. Casualmente era un librero amigo que traía unos libros que había encargado. Decía yo que Sloterdijk se concentra en ese pasaje, en ese momento, en esa retirada, en ese refugio, y utiliza la epidemia, durante la peste negra, y una cierta humanidad, como buscando reinventar a partir de una pequeña comunidad una que está completamente perdido. Claro que desde nuestro lugar en el mundo es una protección o un refugio o una salida terriblemente burguesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que obedece a una posibilidad de unos pocos de el retiro y de estar a salvo. Y que además en ese retiro y de estar a salvo se busquen formas de un humanismo en ciernes, formas de un humanismo naciente o de otro tipo de humanismo. Yo puedo hacer una especie de comparación o de parangón pensando en la cantidad de actores, actrices, poetas, músicos, en fin, gente del circo. No quiero ejemplificar mal, pero puedo hacer un parangón diciendo en ese movimiento de algunos, que son muchos, pero que son algunos también, hay algo parecido, salvando las distancias, a la búsqueda de un refugio y a la búsqueda de una nueva humanidad. Y trazando otra línea de podría decir que lo que quiere con todo esto, con estos encuentros, con estas conversaciones, no es otra cosa que la creación de una, no diría de otra humanidad, sino que diría de una pequeña cofradía para cuidarnos y para sentirnos en cierta manera protegidos, no solo de el virus, sino sobre todo de las otras formas que el mundo está imaginando en este momento como protección. Las formas más o las formas más del capitalismo tardío, las del consumo, las de la mercancía, etcétera, etcétera. Para sintetizar, porque en el fondo creo que he encontrado ahí, no sé cómo lo están sintiendo, percibiendo ustedes, pero yo he encontrado ahí como una explicación sedimentada, 6 encuentros tenido entre todos. Y lo voy a decir de este modo. La pequeña política, la pequeña no en el sentido de tamaño, porque si no sería muy ligada a la inferior o a la subestimable o a la poco importante, más bien yo diría la pequeña política frente al desmoronamiento de un orden general en el mundo. Es decir, no estoy haciendo una referencia explícita a Argentina o a algún país de la región. Lo que estoy diciendo es, si la hipótesis es que algo se ha desmoronado, la pugna por una nueva humanidad confronta de alguna manera una vez más, reedita una confrontación que se ha dado a lo largo de la historia entre una cierta humanidad del arte, de la educación, y otra humanidad de la capital, de la acumulación, etc. Claro que esta confrontación no es nada sencilla, porque le a una intelectual del tamaño de Wendy Brown en su libro La razón neoliberal,
o yo he entendido en esa lectura que no es que la razón neoliberal se opone a la democracia, sino que la ha carcomido por dentro porque ha transformado todo lo político en económico. Todo, es decir, menos o más, en algunos aspectos más que en otros, pero es de alguna manera como pensar que a esa razón le incumbe todo, y por lo tanto el arte, las instituciones educativas, pueden estar también impregnadas de esa razón económica. De tal manera que la confrontación es difícil, y en un mundo atomizado, donde los sujetos estamos escondidos o vagamos un poco sin noción de por dónde, hacia dónde, esta concreción de una política pequeña, dicho en otras palabras, de una cofradía, que no lo quiero comparar con un salón burgués del siglo XVII, pero sí, de alguna manera, hacer la metáfora, hacer la imagen para que se entienda. Pensando en esto, y pensando en el preferiría no hacerlo y el preferiría sí hacerlo, evidentemente yo estoy abogando por una tercera vía que no nos deje atorados entre el preferir no y el preferir sí, que es la vía que en algún lugar Nietzsche comentó a propósito de abandonar la negación, de abandonar esa posición contra, de abandonar esa idea de me opongo a. Y cuando él en esa frase termina diciendo, quiero ser algún día alguien que solo sepa decir sí. Quiero ser algún día alguien que solo sepa decir sí. Durante esta semana, mucha gente, después me gustaría como mencionarla, mucha gente me ha escrito. Y en esa escritura yo he notado algo que antes quizás me haya pasado desapercibido, o que no estaba tan subrayado, que no estaba tan marcado como otras palabras, y que tiene que ver con la palabra cuerpo, que tiene que ver con los cuerpos, con nuestros cuerpos. Porque evidentemente estamos frente a una, por lo menos, imposibilidad de desplazamiento, o de paseo, o de travesía, o de ir hacia los lugares del trabajo, o de distraernos en la calle, o de encontrarnos en la calle. Y si bien la tecnología ya había coaptado parte de lo creo que lo que está pasando está generando una nueva relación de imágenes de cuerpo, de la cual yo una en particular. Previamente, está claro que hay cuerpos que se mueren, está claro, o hay cuerpos que están completamente a solas y solos, y no los vemos, y no se dan a ver, cuerpos que están sentados, cuerpos que están trasladándose en pequeños espacios, cuerpos que salen al balcón, cuerpos que regresan al balcón y que no hacen nada en particular, o que rechazan la posibilidad de tener que hacer algo en particular. Es decir, aquí vuelve a reflotar este mecanismo del preferiría sí hacer y el preferiría no hacer, ¿no? Ante el imperativo actual de que hay que aprovechar el tiempo, que hay que hacer ciertas cosas, el cuerpo también es un lugar de demanda, de exigencia y de exposición.
Lo que he podido ver y lo que creo que es la experiencia común es que hay en este momento un montón de cuerpos en la pantalla, un montón de cuerpos en la pantalla que de forma gratuita o de forma paga ofrecen el movimiento, el desplazamiento, una artística del cuerpo, una cierta gimnasia del cuerpo, pero también una cierta higienización del cuerpo, de lo que el cuerpo debe hacer, del cuerpo sano, del cuerpo en meditación, del cuerpo relajado. Es decir, hay una hiperexposición de una respuesta a la pregunta por los cuerpos, en tanto maestros que enseñan, que ofrecen técnicas y que ofrecen su saber a propósito de qué hacemos con los cuerpos en un momento en que el cuerpo está, repito, sin metáfora, confinado, recluido, puesto en cuarentena. Dicho eso, y porque el ejercicio parece ser preguntarse por los cuerpos de nuestros estudiantes, no solo por la actividad intelectual, no solo por la actividad frente a la pantalla, no solo por el ejercicio, no solo por lo que la tarea impone. Yo he tratado de buscar una imagen que hoy de alguna manera se ha pretendido recuperar, instalar, volver a posicionar porque había perdido de alguna manera su carácter contemporáneo, que es la imagen del cuerpo que lee, la imagen del cuerpo que estudia. No porque fueran, no porque estudiar y leer sean exactamente lo mismo, pero sí que pueden una imagen, una iconografía, si ustedes quieren, que la historia fue tratando de una cierta manera, en cierto modo, y que con el paso del tiempo se ha ido, bueno, perdiendo, transformando en otras, o rechazándose, cuando uno desprecia una cierta imagen del estudio, de una cierta imagen individual, solitaria, etcétera, del estudio. ¿Por qué me gusta volver a ello? Porque forma parte de los especialistas que andan por todos lados dando consejos, dando tips, y etcétera, una suerte de consejo a propósito de volver, y nunca tan bien dicho, volver, regresar, porque nos hemos ido, porque lo hemos perdido, al estudio y a la lectura. Los filósofos insisten en ello, sobre todo los más mediáticos, volver a leer, etc. Pero acá hay que hacerse una pregunta, y es si nos acordamos, si recordamos esa relación tan particular de los cuerpos con la lectura y con el estudio. Porque ambas exigen una forma de estar, que es completamente distinta a la de la actividad que nos plantea hoy la idea de cuerpo, ¿no? El cuerpo entrenado o el cuerpo abandonado. ¿Qué quiero decir con esto? Me he preocupado en pensar, en pensar a partir de preguntarle a alguno de mis estudiantes en qué parte de la casa estaban estudiando, en qué horarios, no con un afán investigativo, sino simplemente para saber algo de sus cuerpos, de alguien que se pasa 4, 5, 6 horas, no importa, sentado o parado, estudiando, leyendo, y que ese regreso a la lectura y al estudio puede encontrarnos con un cuerpo completamente distinto al de la iconografía, que no mucho tiempo atrás era como símbolo de qué significaba estudiar y leer. Pero además, si ustedes me lo permiten,
y por suerte no estoy viendo los comentarios, así que no sabré qué me digan al respecto. Lo interesante de esto es volver a hacer un cierto elogio al estudio, a la lectura, pero volviendo a entender también qué contacto tiene eso con las instituciones educativas, no las de ahora, no las a distancia, no las virtuales, sino en general cómo los últimos tiempos han desistido del ícono del estudio y de la lectura, como han desistido de alguna manera. Y como muchas veces, si no siempre, lo que hacemos al interior de esas instituciones nada tiene que ver con ese elogio y con esa imagen del cuerpo. Voy a pasar rápidamente a esta idea. La imagen, ustedes pueden hacer una búsqueda. Yo la he hecho porque hay una enorme cantidad, sobre todo, bueno, a partir del siglo XVII, Rembrandt tiene una pintura fantástica de uno de sus hijos que se llama Tito estudiando. Es una pintura de 1655, pero también pueden encontrar en el siglo XX, en el siglo XIX, El lector en blanco de Jean-Louis Meissonier, o pueden encontrar la pintura Dama estudiando de Ethel Leach, o pueden encontrar también en Leonid Pasternak La agonía de la creación. Lo que van a encontrar en esas pinturas es siempre lo mismo, una tipificación, pero al mismo tiempo una definición de qué significa leer y estudiar, o de qué suponía leer y estudiar. Básicamente tiene que ver con un gesto así como voy a hacer yo ahora. Es un gesto donde la cabeza necesita el apoyo de la mano, donde tiene que haber una lámpara o una vela iluminando brevemente el espacio es acotado, no hay exterioridad, hay pura reconcentración, hay pura soledad, hay puro aislamiento. La mano está apoyada, la cabeza, la luz está iluminando, e ilumina básicamente o un libro, o un cuaderno, o unos lápices, o una tinta, y ahí está todos los elementos de lo que supone estudiar y leer. Con el paso del tiempo es evidente que todo se fue mutando, que estudiar y leer como forman parte o como formaban parte de un gesto solitario, de algún modo son rechazados, son difícilmente aceptables, o encarnan esa condición de la soledad que toca con nuestra fragilidad. Esa idea de que, bueno, estamos solos, sí, estamos solos con el mundo, estamos solos delante del mundo, estamos desnudos de saber frente al mundo. Y el único gesto de exterioridad que no aparece, pero que se supone que existe, más allá de esa mano, de esa poca luz, de una vela, de un velador y de esos objetos, es la de una sugerencia, la de un consejo, la de una palabra, la de un maestro, la de una maestra, que algo han dicho para que esa imagen se concrete. Y es haber sugerido el estudio, la lectura, haberlo propuesto, haberlo invitado, y por lo tanto a esa iconografía le falta una anterioridad que es todo lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, que es crear las condiciones de anterioridad para que alguien alguna vez tome bajo su propia responsabilidad lo que nadie puede hacer en su lugar, lo que nadie puede hacer por él, por ella. Es decir,
a esa iconografía que vemos y que es el resultado de algo que no puede pintarse, creo yo, habría que ver los artistas plásticos que nos acompañan en estos lunes, que es la de que alguien necesariamente nos ha dicho, nos ha sugerido, nos ha indicado, nos ha dado una pista, nos ha invitado a que nos vayamos a leer, nos vayamos a estudiar. De alguna manera, cuando uno hoy imagina esto, se pregunta exactamente si esa anterioridad existe. Es decir, no si el alumno estudia, no si logramos la pintura, no si logramos reconstruir la pintura del siglo XVI, XVII, que es lo que menos interesa aquí, sino si esa parte velada de la pintura y de la iconografía del estudiar y del leer está siendo brindada por nosotros todo el tiempo, generosamente, incansablemente, para que la pintura pueda verse, revelarse, materializarse. Hay una anterioridad a construir. De esa anterioridad a construir nos encargamos nosotros como eslabones de una larga humanidad. Yo recordaba, incluso yendo mucho más atrás, el deleite que tuve al leer la primera didáctica de la lectura que fue escrita por Hugo de San Víctor en la Alta Edad Media, en el año 1121, data de 1121, llamada el Didascalicón. Didascalicón es la primera didáctica de la lectura, pero donde ahí la lectura y la palabra estudio, como veremos enseguida, están completamente enlazadas, como si estudiar fuera leer y como si leer fuera estudiar. Luego, con el paso del tiempo, evidentemente, cuando estudiar se volvió a hacer la tarea y responder a un examen, esto ha perdido su vínculo más amoroso con la lectura. Hugo de San Víctor dice en un momento, en esa didáctica 1121, que hay 4 movimientos, y si los he dicho ya, perdónenme, en otras ocasiones, que corresponden a ese estado del estudio, ese estado personal del estudio y de la lectura, y que él llama en latín meditatio, por meditación o por lo meditativo, circunspectio, por la reconcentración, soliloquium, porque se trata eso de la conversación con uno mismo, y ascentio, como ascensión, como si en la lectura y en el estudio hubiera o pudiese haber o habría más adelante, producto del estudio y de la lectura, estas condiciones de una vida meditativa, de una vida circunspecta, de una vida que conversa consigo mismo, de una vida de trascendencia, de ascensión en el sentido de la palabra trascendencia. Pero él usa otras palabras, como por ejemplo la palabra humildad, disciplina, tranquilidad, empeño por indagar, parsimonia, no nerviosismo, una cierta parsimonia, y un cierto exilio, es decir, una cierta separación. Uno va al mundo de la lectura, pero se separa del mundo físico, del mundo de lo real. Bueno, ¿a qué va todo esto? Y perdonen toda la verborragia que me ha desatado. Pero es una verborragia producto de todo lo que he leído y no he dicho a propósito de lo que he leído. Es decir, que esta es mi parte de la conversación. Este tiempo es mi parte de una conversación que va llevando y que va durando una semana. Una de las consecuencias que me parece que vale la pena aquí enfrentar es que frente a esa imagen del estudio y de la lectura,
Hoy la tentación y la tendencia es otra y está en otra parte y se la puede oponer, pero refiere a otra cosa, y es que no estamos hablando, a pesar de que los cuerpos hoy son convocados a un reelogio de la lectura y del estudio, que en el fondo lo que se está operando es la operación del aprendizaje, no del estudio y de la lectura. Porque si fuera del estudio y de la lectura, lo que se aprende, ya veremos. Digamos, nadie inmediatamente, ya lo hemos conversado, nadie inmediatamente reacciona al estudio y la lectura como una lección aprendida, en términos de una materialidad aprendida, en términos de una concreción aprendida. Lo más interesante del estudio y la lectura es lo que proveerá en abierto, más adelante, en independencia del momento de aquí y ahora. Y lo digo por la cantidad de mensajes preocupados, evidentemente, por ese vínculo tan mezquino presente hoy entre tarea-evaluación, tarea-exigencia, exigencia-evaluación, todo bajo el mandato, el orden actual de la idea de aprendizaje, que es una idea de dos niveles. Es una idea que para mí tiene dos niveles. Uno, el nivel de que uno tiene que aprender por sí mismo, en el esfuerzo, en su autoexigencia. Pero dos, de que vivimos en ambientes de aprendizaje, de que el mundo enseña y tal, y que aprendemos, y que en esos ambientes de aprendizaje el estudio y la lectura pasan a formar parte de algo completamente prescindible. Porque de lo que se trata es de información, búsqueda de información, y no voy a entrar mucho en esto porque lo saben más que yo, lo saben ustedes más que yo. Cuando uno busca la idea de estudio, la idea de lectura, como unas ideas que están relacionadas con un espacio, pero también con un tiempo, la parsimonia, la meditación, la ascensión, son conceptos también temporales, se da cuenta cuánto estudio y lectura están vinculados al concepto original de escuela, de escolé, que también hemos discutido aquí. Es decir, la propia definición de estudio, escuela, significan una relación o una disposición distinta del tiempo, que yo voy a resumir como un afán, una afición, un empeño, pero además un afecto por algo, por alguien, una disposición espiritual y corporal que se realiza con un cierto grado de libertad. Voy a compartir estas ideas, pero quiero recordarles, para cerrar esta cuestión, que es justamente la noción de estudio la que permitió, según el pedagogo Jean Machelin, el filósofo y pedagogo Jean Machelin, fue la que permitió que se desprendiera en la historia el aprendizaje individual hacia una vida pedagógica común. Y a mí me parece que esto es un momento trascendente. Es decir, que se desprenda el hecho de que se aprende individualmente y que eso crea una condición desigual en las sociedades desiguales, y por lo tanto el estudio en vez del aprendizaje es lo que iguala y lo que nos lleva a la vida común pedagógica. Lo voy a leer textualmente. Dice: fue la noción de estudio la que más se usó para indicar la vida pedagógica que se desarrolló dentro del espacio de las asociaciones públicas. Por lo tanto, esas asociaciones no se referían a prácticas de aprendizaje, sino que se referían sobre todo a estudio público, a reunión pública a propósito de la lectura y del estudio. Todo esto viene a colación de las fuerzas que hoy parecen operar
en cómo está la escuela, esta escuela, cómo estará entre la tensión de lo económico y lo humano, o entre el aprendizaje y el estudio y la lectura, y que evidentemente me pone del lado de un pensamiento profundamente ligado a el estudiar y el leer. Pero, lo vuelvo a decir y lo diré una y mil veces, no el estudio y la lectura individual, porque es solo su fase más íntima, sino que ese estudio y la lectura son objeto, motivo de conversación, y sobre esa conversación es a lo que se dedica, a mi ver, la institución educativa en cualquiera de sus niveles. Si esta idea se entiende y perdura y se sedimenta, lo que estoy queriendo decir es que hoy me da la impresión de que estamos volviendo al escenario de una educación desigual por el lado de dejar a lo individual la conquista del aprendizaje, y que no hacemos del cuerpo que estudia y del cuerpo que lee lo colectivo, lo común. Claro que lo hacemos, hay una enorme cantidad de gente que lo hace, claro que sí, pero es curioso cómo tanto el estudio como la lectura han pasado por fases de iconografías completamente individualistas, no solo individuales, sino individualistas, sino también del otro lado, imágenes completamente colectivas, y una sin la otra no se entienden, forman parte de los mismos cuadros de una secuencia, forman parte de lo singular plural, de lo individual colectivo. Por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo como un replanteo es cómo este elogio que ahora aparece de invitarnos a leer, a estudiar, a aprovechar el tiempo, no condice ni con una fisonomía del cuerpo de las últimas décadas, y más también, sino que tampoco condice con una fisonomía de lo que había o estaba haciendo la escuela previo a la pandemia, para que se me entienda, que no es un fenómeno de la tecnologización educativa, sino que en todo caso se aumenta sus efectos, pero ya venía arrastrándose de antes, que es esta idea del educar como lo que aprende cada uno, lo que aprende cada uno. Y esto lo he visto incluso en, ¿cómo decirlo?, en intelectuales progresistas, en intelectuales críticos, en intelectuales que se arrogan estos motes que no termino de saber bien qué son. Cuando se arrogan para sí esta idea de que no hay que perder tiempo, que lo que está en juego es el aprendizaje. No, lo que está en juego es estudiar, leer y tener una conversación pública y colectiva a propósito de esto. Porque si no, otra vez nos vamos a olvidar de enormes cantidades de individuos. Nos vamos a olvidar de enormes cantidades de individuos, no solo por la conectividad, no solo por la conectividad. Estoy hablando aquí de aquellos que en estas condiciones directamente no tienen cómo comunicarse, y no lo digo tecnológicamente. Por lo tanto, me parece que hay un elogio, pero por otro lado hay un desprestigio. Esto es lo que quiero decir. Y los cuerpos quedan como eclipsados, quedan como perplejos. ¿Pero qué tengo que hacer al final? Si se nos ha dicho últimamente que perder el tiempo leyendo una novela, que esto es una pérdida de tiempo, que perder el tiempo así no es utilitario y que la escuela está para lo utilitario, evidentemente aquí hay una contradicción o una paradoja o una aporía que no sé cómo resolver. No sé cómo resolver. Es evidente que lo que siempre va a estar en juego
es cómo lo colectivo ofrece a lo individual y cómo lo individual ofrece a lo colectivo. No es una cosa o la otra. No es una cosa o la otra. Bien. Dicho esto, quiero empezar a saludar, agradecer y leer unos pocos párrafos de algunas personas que han escrito cosas fantásticas, como Silvia Urtubey, como Paola Braslaski, como Marisa Borri, como Raquel López, cartas interminables. ¿Qué es lo que yo pretendo? Una conversación, no se sabe cuándo empieza y cuándo termina. Una carta, no se sabe cuándo empieza y cuándo termina. Luciana Salomón, que me cuenta que trabaja con niños y adolescentes en un colegio, y que me pasa algunas frases que dijeron los chicos a propósito de esas frases que estuvimos como poniendo en juego. Y una de esas frases de Bautista que Luciana me comenta es fantástica y es dolorosa al mismo tiempo, o es dolorosa y fantástica, porque dice: me duelen los ojos por la cantidad de tareas que llegan. ¿Ven la diferencia? Ojalá nos duelan los ojos por las lecturas y el estudio que hacemos. Ojalá nos duelan los ojos y la espalda por haber perdido horas leyendo y estudiando. Y sin embargo, un chico dice que le duelen los ojos de las tareas que están llegando. Se repite este ejemplo y cambia radicalmente cuando se trata de no dar tareas, sino de compartir como me dice Flavita, por ejemplo, sobre los ejercicios maravillosos de la lectura con sus hijos, y la pregunta de qué hacer o no hacer, esos dibujos que los niños hacen y que de pronto son interrumpidos por las secuencias didácticas o por el interés del aprendizaje, el interés indebido del aprendizaje. Y Patricia Montenegro, que también me ha escrito largamente y bellamente sobre las formas de consentir y las formas de coactuar más éticos. Fanny Novak, que también me ha escrito a partir de conversaciones y de recuerdos absolutamente maravillosos sobre los tiempos de las telenovelas o sobre los radioteatros, esa vuelta a un tiempo que hemos perdido y que se le parece mucho a la meditación, a la concentración. Esa sensación, dice Fanny, de no querer producir tecnología pero sentirse invadido. Cecilia Klickman, que se ha puesto a conversar y a discutir a propósito del preferir sí hacerlo a pesar de los cansancios, a pesar de todas esas idas y vueltas de los materiales que van, si han llegado, si los alumnos lo han recibido, si les gusta, si les interesa, los horarios trastocados de los adolescentes. Gastón Conio, que ha escrito un texto bellísimo sobre Bartleby y sobre las potencias y los límites del educador, retomando de alguna manera esa resonancia que he tratado de discutir sobre el preferir hacerlo, el preferir no hacerlo, y a quien le agradezco muchísimo porque me ha hecho entender aquello que él dice en un momento que él prefiere no ser empleado del lucro pedagógico. Preferiría no ser empleado del lucro pedagógico, dice Gastón. No ser copista de angustias y fragilidades convertidas en fracaso.
no ser un amanuense digital. Es fantástico lo que dice él. Silvina Palazzo, que me confiesa tipos de actividades que ha hecho durante toda la semana con sus niños, de lenguaje, de matemática, cómo ha logrado con algunos niños hacer otra cosa que no sea incluso lo que hacía en presencia. Carolina Agüero, que se prefiere ofrecer. Y esto también lo agradezco porque mucha gente me ha escrito: prefiero ofrecerme a sostener estas conversaciones de otra manera. Felisa Barreto desde Colombia, que me manda un texto fantástico sobre la escuela sin paredes y que me gustaría que ella luego lo comparta con todos nosotros. Silvia Jarotonian, una gran poeta, una gran conocida y poeta. Gabriela Borgiat, querida amiga de Entre Ríos, que también ha escrito larguísimo, bellísimo, sobre el preferiría no hacerlo, y creo que ya estamos en hora de empezar a reunir de verdad todo este material, de hacer la Diana Romero desde Córdoba, Luján Banrel con su largo poema a propósito de estas batallas cotidianas, Laura Maciotra a propósito de una experiencia de los años 90 y de una relación particular con un niño, Marisa Zapata Ruani, que también me escribe, Mara Olarán, un largo poema, un largo texto, una larga declaración, Sol D'Angelo, Nadia Patricia Gutiérrez desde México, y así podría, María del Carmen Gatti, y textos que iban llegando hoy, incluso unos minutos antes, de María Celina Yan, que también, Ana Vega, en fin, todas mis gracias. Todos estos textos están bien cuidados, todos estos textos forman parte no solo del corazón, sino también del cuerpo de esta conversación. Todos estos textos me dan un sentido para lo que hago, un sentido para esta gratuidad de la conversación, no por lo gratis. Tiene que ver porque no tiene un doble sentido, ni tiene un sentido oculto, ni tiene algo que se llevará al orden de lo privado. En ese sentido, lo más hermoso de estos 6 encuentros que hemos hecho hasta aquí ha sido esa confianza de poder entregarnos lo que tenemos, de poder ponerlos en medio y de haber creado una pequeña política comunitaria, una pequeña política más allá de las fronteras, más allá de los países, y que, a mi modo de ver, debe continuar, por otros medios. Debe continuar, a mi modo de ver, con una vuelta a los textos que cada uno ha escrito a lo largo de estas 6 semanas. Creo que debe haber como una respiración a propósito de esos textos. Y creo que también debe haber un momento en el cual alguien pueda sentir que es hora de seguir, pero por otro lugar, en otra circunstancia. Una suerte de despedida que voy a proponerles hacer hoy, que no es tal, es una despedida, yo diría, de esta forma, que hemos enriquecido, que nos ha deleitado, que hemos gozado, que hemos padecido, una forma que hemos construido entre todos, y que yo creo que ha llegado el tiempo de tomar el volumen de lo que se ha hecho hasta aquí y entregárselo a cada uno que así lo quisiera. Como si de lo que se tratara ahora no fuese tanto de seguir estando, sino de buscar una forma de permanecer. Y por lo tanto lo que voy a
proponer, un poco sé que unilateralmente, es de por ahora no continuar en esta forma, pero de continuar presente de tantas otras formas imaginables, inimaginables, que serán las de primero dedicarme a ordenar, organizar todo lo que ha llegado hasta aquí. No me olvido de lo que tantos han escrito sobre la película Un papagayo preto y que con la gente de Escolas o Corrientes ya nos comunicaremos, porque hemos guardado todos los mails y todos los textos. Pero con respecto a esta conversación, lo que hoy, con un cierto dolor, una cierta pena, diré, es que no sigamos los lunes, no de esta manera, que me den un tiempo para que yo pueda volver a reunir todo lo que se me ha enviado, que si quieren desde ya me sigan enviando todo lo que quieran, que formará parte de este acervo nuestro, de este tesoro nuestro, y por lo tanto reencontrarnos primero de esta manera en muchas de las otras citas que habrá próximamente. Que ya no será conversación entre cualesquiera, serán otras conversaciones. Ya por ejemplo este próximo jueves con Amsafé vamos a hacer con Walter Cohen y Patricia Redondo una conversación pública. Ya les daré las coordenadas. El próximo lunes voy a hablar de un libro, es decir, esto continuará por otros medios. Yo creo que ya esto no depende de mí, digamos, no tiene que ver con mi presencia, no tiene que ver con mi acción particular, tiene que ver con que hemos logrado, a mi modo de ver, concretar, hacer, acompañarnos, y a partir de esta compañía es que yo creo que llega un momento de soltar la mano para buscar otras formas de compañía, o para que cada uno divulgue, disemine, crea de algún modo sus propias compañías, y de esta manera decirle finalmente que estoy aquí, quizás no estaré a esta hora, en este lugar, pero creo que todos saben que he estado, que en la medida de lo posible seguiré estando, y que propongo, salvo reconsideraciones de otro orden, que este sea nuestro último encuentro en esta forma, en estos días, en este horario. Así que, bueno, me despido. No hay nada de concluso o de inconcluso, está todo en abierto. Vuelvo a repetir, me haré cargo de reunir y de sistematizar todo lo que ha llegado sin tocarlo, sin valorarlo especialmente, para que luego cuando por la red se diga hagamos un grupo de 10, 15 personas para poder trabajar con todo este material, reorganizarlo y darlo a la luz, nos reencontraremos sin duda, quizás dentro de un tiempo, para celebrar esto que hemos hecho. Bueno, como ha sido motivo de todos estos encuentros, dejo la canción que creo que a mí me ha inspirado o me ha producido una cierta atmósfera reconocible con ustedes. Estoy infinitamente agradecido. Repito que para mí yo he sido no más que un nucleador, reunidor de palabras, y que es hora de que esas palabras
no se evaporen, no queden solo en mi computadora o en mi memoria y puedan ser de todos, de todas y de cada uno, de cada una. Nos vamos con una canción, la canción con que empezamos. Muchas gracias. Un gran abrazo y espero dárselos personalmente. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Bueno, hasta pronto y muchas gracias. Hasta pronto.